A partir de este momento comienza la parte editorial de Platica con Ángel, correspondiente al martes 4 de agosto. Es que tengo que consultar, porque si no, luego tiene un termo que parece balde, parece cubeta, me lo agarra y me da un descontón ahí, ¿no? Muy bien, otra vez. Hoy es martes 4 de agosto. Vean que ando muy baboso, pues ando medio tontón, del año 2026. Muy bien. El editorial de hoy es un editorial sencillo en el texto, pero muy profundo en el contenido. Miren ustedes. El título es: ¿En verdad Morena durará tantos años como ambicionan? Repito, en verdad Morena durará, me refiero en el poder, por supuesto, tantos años como ambiciona. La respuesta fácil, inmediata y tajante sería no. Pero hay que explicar por qué esa idea, más bien sueño de opio de Morena o de los morenistas, no se va a concretar. Vayamos primero a la historia. En los países donde ha habido gobiernos autoritarios en cierto momento de su historia, y prácticamente no hay país que se salve de eso. Incluso antes de que existieran países como los conocemos hoy, pues había que reinos, que ducados o alguna cosa así, y ya ahí había hombres fuertes, condes, nobles, monarcas, que ostentaban el poder, si no es que detentaban el poder. No son verbos iguales, hay una gran diferencia que un día le explicaré. Entonces, esos monarcas o esos hombres fuertes ambicionaban permanecer eternamente al frente de esa estructura de poder. Era una cosa casi natural. Decía, me corresponde, soy, y en aquellos años era la cuestión divina. Los papas tenían poder para coronar o para hacer monarcas a X o Y personajes. En la Europa occidental eso fue muy famoso hasta que hubo pleitos. En la coronación de Napoleón, cuando le iban a poner la corona, el papa de aquel entonces, él le dijo, un momento, wait a moment, güero, le dijo, y él la agarró y él mismo se la puso, en un gesto simbólico donde le restaba poder a la Iglesia Católica para conferirle ese trono, vamos a decirlo. Luego, en el caso de, creo que fue Enrique VIII, que se peleó con el Vaticano porque no le quiso conceder el divorcio, porque la esposa no le daba hijos varones. Ah, sí, pues ahí te ves, y fundó su propia iglesia, la iglesia anglicana, que a la fecha subsiste. Pero en todos los espacios de poder, el hombre fuerte tenía la ambición de vivir eternamente, de sentirse dueño de las voluntades de sus súbditos y reinar o dominarlos por siempre. Y eso se daba no solo en los países, en las entidades, vamos a decir, avanzadas, sobre todo de Europa, pero había lugares en otros espacios geográficos donde era lo mismo. China, por ejemplo, sus dinastías, y estaba el emperador. En la Rusia zarista estaban los zares, y así sucesivamente. Pero hay una cosa muy curiosa, que ninguno de ellos, por más intentos que hacían y cuando se enfermaban, los trataban de revivir. Engele. Llega un momento en que el poder lo tienen que dejar.
sea por razones de salud, sea por razones de un golpe de Estado o una asonada militar, pero aquel sueño de opio de gobernar por siempre se esfumaba. Eso pues ha sido en todas partes. No debe sorprendernos entonces que Morena, no importa quién esté al frente de ese partido o del gobierno que encabeza, sueñan con eso. Sueñan, es algo quizá inherente a la naturaleza humana. México existe a partir del 27 de septiembre de 1821. Antes de ese día no había México, había el virreinato de la Nueva España. Cuando, producto de una negociación entre Iturbide, el virrey de aquel entonces, la Iglesia Católica con una presencia importante, se firma el Acta de Independencia y Agustín de Iturbide se convierte en el mero macuarro, el mero majujón ahí, y sueña con ser emperador, y poco le duró ese sueño. Se va de México y al regreso lo capturan y chingale, lo fusilan. Era un acto absurdo, ¿verdad? Porque fue gracias a su habilidad, a su capacidad de convencimiento o de operación política, que se obtiene la independencia de México. Pero luego entramos a una etapa en ese siglo XIX de azonadas militares, de golpes de Estado, de pleitos y que vamos por un emperador para que ponga orden y etcétera, etcétera. Y surgió en esos ires y venires una persona, don Benito Juárez García, que no obstante todos los dones que se le adjudican y que era lo máximo y benemérito, etcétera, etcétera, como todo buen oaxaqueño, es un hombre que lo seducía el poder. En un determinado momento da un golpe de Estado, no respeta la Constitución y su texto, alegando razones X, Y o Z, pero vámonos tendidos. La madre naturaleza viene al rescate de los mexicanos y el 18 de julio de 1872 se lo lleva, no sé si al caso mayor en el infierno o a la diestra de Dios Padre. Pero el caso es que una enfermedad es la que va para afuera. Y entonces empieza un jaleo ahí medio regular hasta que don Porfirio dice, momento, gallos pelones, ahí les va su maíz y pum, vale. Y duró 33 años nada más con un interregno de su compadre Manuel González, pero vamos a poner 33 años. No obstante su avanzada edad, en 1911, después de haber ganado, creo que la elección número 84 o alguna cosa así, porque desde chiquito en la escuela, bueno, ya andaba haciendo tranzas ahí en las elecciones. Don Porfirio en ese momento es más que evidente que estaba sufriendo ver que su proyecto de modernización del país, el cual solo se explicaba por su presencia en el gobierno. Esto es un elemento muy importante en todas las formas de autoritarismo. El que encabeza ese gobierno parte de la idea de que él y solo él y solamente él es capaz de llevar a ese país o a esa sociedad o lo que sea a un nivel de mayor calidad de vida o a un estadio de desarrollo más elevado. Ese es el elemento central en el ser humano que hace que ambicione quedarse por siempre. Esto no se puede componer solamente más que si estoy yo en el poder. Don Porfirio así pensaba y tuvo la buena fortuna de aguantar 33 años en el poder. Y trabajó incansablemente para lograr ese objetivo. Lo logró parcialmente, pacificó el país con métodos poco convencionales, pero pacificó el país.
Lo modernizó, ferrocarriles, industria, educación, escuelas, todo lo que ustedes gusten, y gobernó con mano de hierro. Pero parte de su sueño lo concretó. En 1911, a consecuencia del estallido mal llamado Revolución Mexicana, fue una escaramuza nada más, ¿verdad? Ni siquiera guerra civil llegó. Don Porfirio, en un acto de contrición, dice: señores, ahí les dejo el gallo muerto, aun cuando esta es una frase de Antonio López de Santana, un memorable gallero. Ahí les dejo el gallo muerto, acábenlo de pelar. Pero don Porfirio utilizó una figura poética diferente. Ya hicieron o ya despertaron al tigre o ya lo sacaron de la jaula, a ver cómo lo regresan. Y él dice: yo no quiero que México se destruya por la lucha entre hermanos o alguna cosa así, así es que yo agarro mis chivas y ya me voy. Y se va a Veracruz, donde en un vapor, el Ipiranga, a París se va, y unos pocos años después él fallece allá. Sus restos están sepultados en el Panteón de Montparnasse, creo que es, o Père Lachaise, y es un lugar de visita de mexicanos que conocen un poco de la historia, acuden a ese panteón para visitar la tumba de don Porfirio. Por una situación verdaderamente estúpida nuestra, o nuestra clase política, nos hemos negado a que esos restos, como pide la familia o sus descendientes, regresen a México y se les dé cristiana sepultura. Pero México es así, somos de pleitos de cantina casi, ¿verdad? Ahora bien, a partir de que sale don Porfirio, empieza a darse una serie de luchas intestinas para que el cabecilla de alguna de esas facciones logre eliminar a los otros y se quede en el poder y durar toda la vida, sea mediante la fuerza o mediante elecciones. Y así vimos pasar a Carranza, que luego quiso hacer una constitución, que es la que tenemos, que no sirve para nada ya ahorita, y en un momento dado los ambiciosos Calles y Obregón, junto con otros, le dan chicharrón, y entonces empieza lo que llaman la etapa ya no armada de la Revolución Mexicana. Obregón es presidente del 20 al 24 y tiene que irse a la hacienda Nainari en Ciudad Obregón y en Cajeme. Tiene que irse porque así lo establecía la Constitución. Y deja a su paisano y compañero de armas y de correrías, el general de división Plutarco Elías Calles, sonorense también, que termina su encargo el 28. Entonces muchos ingenuos pensaron que México entraba en la ruta de la democracia, de aquel autoritarismo porfirista o aquella dictadura, ya era cosa del antepasado. Pero no. Fines del 27, principios del 28, había caravana de políticos obregonistas que iban a Cajeme, y de ahí en un raite, un carcanchón, iban a la hacienda Nainari y le decían al general Obregón: lo necesita el país, mi general. Es un desorden y lo pide la gente y todo. Y como dicen que en política el aire no molesta y no cuesta, a él le entró el aire muy fácilmente y dijo: sí, la patria me pide. Si no estoy yo al frente del poder, esto va a ser un desastre. Y ahí voy. Se sube al tren y llega a la Ciudad de México. Y en menos de enchila mi otra gorda, cambian la Constitución para que el señor general de división, Álvaro Obregón Salido, pudiera competir por la presidencia de la República en las elecciones del mes de julio de ese año. Cambiaron la Constitución, pero miren, más rápido que nada. Órale, pues.
se cambia creo que en febrero del 28 o una cosa así, y ya se pudo reelegir. No era una reelección inmediata, sino pasaba un periodo, el periodo de el general Plutarco Elías Calles. Los que quieran ver algo así novelado, muy interesante, es la novela de Martín Luis Guzmán, La sombra del caudillo. Hay película también que no es mala, pero vale la pena leer el libro mejor de Martín Luis Guzmán. Gana la elección, como era de esperarse, la gana, y están el 18 de julio de 1928 en un restaurante que había en el Parque de la Bombilla, donde está el monumento a Obregón. Estaban celebrando la victoria, porque hay que decirlo que el general Obregón había ganado la elección, ya era candidato triunfador, no era todavía presidente electo, pero ya había triunfado en la elección. Y estaban ahí en la pisteada y que sírvame más frijoles y deme más cabrito. Y dice una versión que se acerca a León Toral para hacerle una caricatura y acá, y ahí saca un revólver y ¡pum! Y ahí muere Obregón. Pero hay otra versión que dicen que un grupo de generales se acerca y le dan cada uno balazos de tal manera que se viera que era un acto colectivo. Y muere Obregón ahí. Aquel sueño de opio de él de regresar a la presidencia, y lo más probable es que se quedara hasta su muerte, se vio truncado por el destino. Algunos dicen que fue el general Plutarco Elías Calles, por eso decían, ¿quién mató a Obregón? Cállese, señor, decía la leyenda urbana. A partir de ahí, México entra en una etapa nueva, diferente, donde no había un caudillo o un personaje de la estatura política de un Carranza, de un Obregón o de un Calles. Había en términos generales pura chiruza, puro cascajo. Portes Gil, Abelardo L. Rodríguez, de la Huerta, pura chiruza. Y entonces el general Calles dice, no, pues aquí hay que poner orden, y se convierte en lo que se llamó el jefe máximo, inaugurando el maximato, que se da también en no pocos países. Pero llega un momento en que uno de esas mediocridades, con el apoyo del general Plutarco Elías Calles, lo promueve a la presidencia de la República para 1934-1940 y por supuesto gana, pero como dicen, le salió respondón a la muchacha, y el 35 o una cosa así, en la mañana llegan por él y todavía está en pijamas o calzones ahí, y vámonos, y expulsado a los Estados Unidos. Y ya Calles puede gobernar, saca a todos los callistas del Congreso, tumba a no pocos gobernadores y se entroniza con más poder que lo que aspiró a tener el jefe máximo. E hizo, algunas gentes dicen que fue lo máximo, otras dicen que fue un individuo mediocre con pocos conocimientos, por eso hablaba poco. El general Cárdenas no hablaba porque supiera mucho, porque fuera muy inteligente, sino que alguien de su círculo dijo, pues es que no sabía, no tenía qué decir. En fin. Pero a partir del gobierno de Cárdenas, que le entrega el poder a Ávila Camacho, ya las condiciones habían cambiado para entronizar en México a un hombre fuerte. Mucha gente pensaba que el general Mújica era la opción obvia porque era un izquierdista trasnochado, el general Mújica, y Cárdenas dice que socialista, ténguenle que era socialista, era puro sinvergüenza. ¿Verdad? Entonces se inclina él por una persona oscura, mediocre, burócrata, como el general Ávila Camacho. Un general que no había olido la pólvora porque era un general de intendencia. Entonces él es el puente
para que los civiles llegaran al poder en México. Y llega Miguel Alemán. Y a partir de Miguel Alemán empieza esa cuestión de la ambición por quedarse. Miguel Alemán sondeó a diversos personajes, entre ellos al general Cárdenas, para ver si había posibilidad de que él, pues como el país requiere permanencia de reglas y la mentira que te eché, y le hicieron así y tuvo que entregar el poder a el civil don Adolfo Ruiz Cortines, que le tocó bailar con la más fea por el desastre inflacionario que le había dejado Miguel Alemán y la corrupción ofensiva del alemanismo. Don Adolfo pues lleva la fiesta en paz y le entrega el gobierno a López Mateos. López Mateos, al menos hasta donde se sabe, nunca dio muestras de decir yo me quiero quedar, pero sí le dieron, tuvo ansias de ser una figura mundial. Viajaba y por eso le pusieron López Paseos. Pero ya México había entrado en una etapa de industrialización, de modernización, etcétera, de tal manera que la gente estaba, vamos a decir, contenta. Después de López Mateos llega un hombre seco, duro, un administrador estricto de los recursos del país y había hecho una excelente labor hasta antes del 2 de octubre del 68. Tengo entendido que el presidente Díaz Ordaz estaba ya muy delicado de salud y soltó la sucesión presidencial y ahí el pleito entre Echeverría por un lado, por el otro lado los Martínez Manatú y por otro los Corona del Rosal, y Echeverría se los atrinca a todos y es presidente de la República. Y otra vez, como no podía reelegirse, soñaba con ser secretario general de la ONU. Porfirio Muñoz Ledo, que en paz descanse, lo convenció y generaron un engendro, la Carta de los Deberes y Derechos de los Pueblos o de los Países, y anduvo viajando con cargo al erario por todo el mundo, Muñoz Ledo, para obtener votos en la ONU para que se aprobara esa carta y automáticamente será el pasaporte para Echeverría a la Secretaría General de las Naciones Unidas y de ahí se inmortalizaría. Si no quedarse en el poder en México, pero al menos con una presencia mundial. Pero no le alcanzó y luego llega un frívolo como López Portillo y a él no le interesó eso de que a él le interesaban las morras. Él acá, esa me gusta y vente, mijita, a bailar el twist. Dejó hacer algunos miembros de su familia, compadres, etcétera, que fue la locura económico-presupuestal y dejó el país y el gobierno postrado en términos de sus finanzas públicas. Y llega Miguel de la Madrid, que pensar en que iba a durar más de los 6 años, primero era durar los 6 años. Lo logró con mesura, con una serie de medidas que muchos no entendieron en aquel entonces, pero al menos el país salió adelante. Y llega Salinas y se reviven, y él revive otra vez aquellas ansias de modificar la Constitución para regresar a la presidencia de la República. Hay un libro, una biografía muy buena de don Porfirio Díaz, de un historiador inglés, no recuerdo su apellido, si Parker o alguna cosa así, por allá en Obregón tengo yo un ejemplar. En esa biografía, este historiador inglés plantea esta tesis, que don Porfirio, para llevar a cabo su obra de modernización del país, necesitaba permanecer en el poder. Y por esa razón hizo todo para quedarse en todos esos años y modernizar, cosa que parcialmente logró. Ese libro no existía en español, solamente en la versión en inglés, y se giraron las órdenes
correspondientes para que el Fondo de Cultura Económica editara en español esa obra. Y se empezó a regalar como estampitas de la Virgen. ¿Con qué fin? Con vender la idea a los actores políticos, a la academia, a los intelectuales, de que Salinas debía continuar en la presidencia para completar esa gran obra de modernización que había comenzado. Y de ahí, dice La Raza, que escogió no a Aspe como sucesor, sino a un hombre frívolo y débil como era Luis Donaldo Colosio, para que en los 6 años de Luis Donaldo se modificara la Constitución, como fue en el caso del general Obregón, y poder él regresar a la presidencia y ahí quedarse por los siglos de los siglos santos. Amén. Pero como dice el dicho, el hombre propone, Dios dispone, y llega el diablo y todo lo descompone. Llega este señor Aburto, asesina a Colosio en un acto trágico y se descompone todo el proyecto de Carlos Salinas. Se olvida aquel proyecto de reelección mañana, pasado, etcétera, y el país entró en una situación difícil, se perdió aquel impulso modernizador y llega un personaje que lo menos a lo que aspiraba era a quedarse por siempre en el poder, el doctor Ernesto Zedillo. Y lo demás ya lo conocen ustedes hasta que llega un loquito como López Obrador. López Obrador decía, no, es que yo no me voy a reelegir. A ver, señor, es que el problema no es si usted se va a reelegir o no, es que la Constitución en el artículo 83 lo prohíbe terminantemente, pero él estaba coqueteando con esa idea para que llegara la gente, sí, no te nos vayas, Mesías, tú debes reinar por los siglos de los siglos. Téngale, vas para afuera. Pero se queda una persona que es su títere y empiezan otra vez las cosas. Va a regresar el hombre de Palenque y va a venir a esto y se va a cambiar la Constitución. El primer elemento que tienen a su favor es que controlan la mayoría calificada en ambas cámaras del Congreso y controlan 24 gobiernos de los estados, de 31 más el gobierno de la Ciudad de México. Entonces algunos loquitos sueñan con eso, para cambiar la Constitución en su momento y que López pudiera retornar a la presidencia. ¿Qué enseñanzas tenemos en este apretado recuento que he hecho? Que todas las ilusiones que se han forjado, los duros, los autócratas, los caciques, por más tiempo que logren durar mamando de la ubre presupuestal, la realidad los alcanza y vas para afuera, bonito. ¿Qué les quiero decir con esto? Las sociedades democráticas, sin que lo sean, es simplemente una forma de identificar aquellos países donde hay juego de partidos, donde hay límites a la permanencia en el poder, etcétera, y se les llama, para fines prácticos de identificación, sociedades democráticas o países con un régimen democrático. Hay 2 casos muy interesantes en Europa de años recientes. El primero es el de la señora Thatcher y el segundo es el de Felipe González en España. La señora Thatcher logró rescatar al Reino Unido del desastre que habían causado los laboristas durante muchos años, pero varios gobernantes laboristas. Creo que ella estuvo 12 o 14 años en el poder. Hasta que por más logros que hubo alcanzado, el electorado inglés le dijo, see you later, alligator, y píntate de colores. Y una explicación que recuerdo que leí yo en esos años, de alguna, no sé si de Economist o Financial Times, que preguntando yo por qué, y hubo una expresión que se me quedó grabada, es que ya tenía mucho tiempo. Es decir, llega un momento en que en las democracias
Los ciudadanos dicen, este ya tiene mucho tiempo, ya debe irse, sin ponerse de acuerdo, sin que los partidos de oposición trabajen en esa dirección. El ciudadano mismo dice, este ya tuvo muchos años. Eso le pasó a Felipe González, pero también incluyo el caso de no la dama de hierro, esa era la Thatcher, de la señora Merkel. Le preguntan a la gente en España en relación con la salida de Felipe González, el hombre que consolida la modernización y la democracia española, la lleva a la OTAN, a la Unión Europea, etcétera, etcétera. Y dice, bueno, pues este hombre debe durar más, ténguele. Ya lleva muchos años. Y vámonos, bonito, vas para afuera. Lo mismo le sucedió a la Merkel. ¿Qué quiero decirles con esto? Que una cosa es lo que el autócrata o el gobernante que justifica su permanencia por siempre, por modernizar al país o lo que quieran, pero llega un momento en que el mismo elector dice que se va para afuera, ya duró mucho tiempo, queremos ver caras nuevas. Si ustedes revisan el caso de América Latina, más o menos es lo mismo. El caso del general Augusto Pinochet, después del golpe del 11 de septiembre del 73, llegamos al año 88. Plebiscito para ver si se queda Pinochet. Perfecto, dijo él. Perfecto, pensando que la gente iba, por lo que había hecho, tanto lo malo como también lo bueno, le iba a dar el sí, quédate. Le ganó el no, vas para afuera, bonito. Es decir, los ciudadanos en las democracias se cansan de ver la misma cara. Aun cuando saben, oye, es una muy buena obra y todo lo que quieran, pero se cansan de ver a la misma persona, al mismo partido, a la misma entidad gobernante. Esto que le estoy diciendo podemos verlo replicado en muchos países en Europa Oriental o Europa Occidental, en el Oriente, etcétera, y que son cosas sabidas, que no son nuevas. Los únicos que ignoran esas cosas son estos morenistas que se caracterizan, además de su corrupción, de su colusión con los narcos, por su ignorancia de la historia. Ellos están convencidos de que el pueblo bueno y sabio va a exigir que se quede Morena, que regrese el Mesías. No, señores. Han hecho las cosas tan mal, pero tan mal, porque son muy brutos, son muy limitados en lo que se refiere a la gobernación, que ahorita, por ejemplo, no tienen la menor idea de qué hacer. Y eso va a dar por resultado, posiblemente, no sé si en el 27 o en el 30 o en el 36, que la gente ya cansada de los estropicios y la destrucción de Morena, diga, ya basta y voy a votar por el otro. Pero ojo aquí, ese voto contrario a Morena no va a ser por el trabajo de la oposición. Digan lo que digan y me mienten la madre algunos y los otros y se sientan mal. No, señores, revisen la historia, por favor. Revísenla, estudienla. Es decir, las cosas en la historia de los países son enseñanzas para los otros, para los que vienen. Pero aquí en México eso no existe. ¿Cómo se atreve Ángel a decir eso? Y el trabajo. No, no, no. Simplemente estoy relatando las experiencias que a lo largo de los decenios o de los siglos se han acumulado. En las democracias, el elector se cansa de ver al mismo. Por lo tanto, los de Morena tienen sus días o sus meses o sus años contados y durarán menos porque son muy brutos, porque son muy sinvergüenzas, son muy corruptos, porque se han aliado con lo peor de la delincuencia en este país
los delincuentes, los narcotraficantes. En ese sentido, pues, va a llegar el momento, el 30 o el 33, espero yo que sea antes, ¿verdad? Pero eso lo veo así en términos temporales, que los ciudadanos van a votar por una opción contraria a Morena para que se larguen. ¿Por qué? Porque dicen, ya tienen mucho tiempo y en este caso dirán, estos ya destruyeron el país, vamos a ver si salvamos lo poquito que dejaron. Esto lo digo ya para terminar, que por más que deseen los gobernantes, los políticos de cierta orientación política, valga la redundancia, de que ellos van a quedarse y el pueblo los va a hacer. No, señores, no se equivoquen. Eso era en las monarquías, eso era en otra etapa del desarrollo político de la humanidad. Hoy eso ya no es válido. El caso de Bukele ahorita va para su tercera elección, que son, ¿cuántos? 15 años. ¿Cuánto le quedará a Bukele? ¿Se podrá reelegir indefinidamente? No, porque va a llegar el momento en que la gente va a decir, ya estamos a todo dar, ya resolvimos el problema de la violencia, los maras salvatrucha están en el bote, muchas gracias, señor Nayib, bueno, te ponemos aquí una estatua y lo que quieras, y va a llegar otro. Es inexorable eso, pues. Por eso me da risa cuando algunos morenistas hablan de su permanencia casi eterna en el gobierno. Olvídenlo eso. Ahora, eso no quiere decir que la oposición no debe trabajar en lo inmediato y de aquí a 3 años, hay 6, para ganar más votos, más posiciones. Deben trabajar, debe hacer su trabajo la oposición. ¿Para qué? Para limitar hasta donde sea posible los excesos de, en este caso, Morena, y también acortar el plazo en que estaría destruyendo los destinos de este país. Eso es lo que les puedo comentar al respecto. Por eso, aquellas personas que dicen va a regresar López y eso, no, señores, esa etapa ya pasó. Esa etapa ya pasó. De tal manera, pues, que más temprano que tarde, Morena se destruirá a sí misma. Una implosión, dicen los clásicos, ¿verdad? Se los va a cargar el payaso. ¿Por qué? Porque llega un momento en que el elector dice, ya vimos mucho a estos y que vengan los otros. Así es, y eso quizás sea una de las bondades o de los beneficios que trae la democracia en la mentalidad de los ciudadanos. Aquí termina, pues, déjenme ver si me faltó algún apunte por ahí, algún tema, no, democracias, no, todo está ahí. Aquí termina pues la parte editorial de Platica con Ángel. Espero haya sido de su interés y sobre todo para aquellos que piensan que ellos tienen merecimientos para quedarse muchos años en el poder, que mejor no hagan el ridículo. Que si son elegidos para tal puesto que dura tanto tiempo, se adecuen a ese periodo y punto. Y se dediquen a otra cosa, a inflar burros por la cola si quieren, ¿verdad? He dicho, pues, muy bien. Vámonos, pues.